Pues buenos días a todos. Nuevamente estamos presentes y, como siempre, agradeciendo pues la constancia y el esfuerzo que todos hacen de conectarse para recibir esta clase virtual y llenar un poquito de conocimientos nuevamente cada uno de esta oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo. Yo sé que hay un montón de diversos factores que influyen en los problemas de las leyes de Newton y traigo pues diferentes formas de ver varios problemas. Como es una infinidad de problemas que se pueden hacer, entonces yo voy a tratar de cubrir la mayor parte de complicaciones y de puntos de vista que puedan tener este tipo de problemas. El día de hoy traigo dos, ojalá nos dé tiempo de pasarlos los dos, ¿verdad? Vamos a hacer lo posible para que vayan viendo cómo actúa cada una de las formas cuando hay fricción, cuando no hay fricción, cuando hay cuerdas, cuando no hay cuerdas, cuando hay dobles cuerdas, cuando hay planos inclinados, cuando hay planos rectos, planos inclinados con fricción, planos inclinados sin fricción, una masa, dos masas, tres masas, cuatro masas. Es impresionante la cantidad de cosas que uno puede hacer con las leyes de Newton. Entonces, para empezar, yo voy a empezar a presentar ya mi pantalla para poderles presentar a ustedes los problemas que traigo para el día de hoy. Entonces, por favor, me indican si se ve mi pantalla. Los leo aquí en el chat, por favor, si se ve ahí el problema. Indíquenme, por favor, para poder iniciar a leerlo, para que todos lo vean. Sí, muy bien. Ahí está. Muy bien. El problema dice así. Un objeto de masa M1 cuelga de una cuerda que pasa por una polea ligera. Fija, P1. Como se muestra en la figura 5.46, que es la figura que tenemos precisamente abajo. La cuerda se conecta a una segunda polea muy ligera, P2. Una segunda cuerda pasa por esta polea con un extremo fijo a una pared y el otro a un objeto de masa M2 sobre una mesa horizontal, sin fricción. Inciso A. Inciso A. ¿Sí? Si A1, A1 y A2 son las aceleraciones, obviamente respectivas, de M1 y M2, respectivamente, ¿cuál es la relación entre dichas aceleraciones? Encuentre las expresiones para, inciso B, las tensiones de las cuerdas, inciso C, las aceleraciones A1 y A2 en términos, obviamente, en los términos de las ecuaciones de B y C, en términos de la masa M1, M2 y de la gravedad G. Como estamos viendo aquí, este es un problema, le llamamos nosotros de concepto, porque no tenemos ningún dato numérico. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso, cuando ven mis resoluciones de las leyes de Newton, yo no hago ninguna suposición o yo no hago ninguna sustitución numérica de ninguna variable hasta que ya tengo despejada la ecuación para encontrar alguna de las variables, ya sea aceleraciones o tensiones. Yo trabajo con todas las variables desde el inicio y solo las sustituyo hasta el final cuando ya tengo despejada la ecuación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos ciertos problemas relacionados de concepto, como lo es este,
pues tengamos ya en nuestra mente que debemos usar pues todas las variables en todo el proceso. Y pues aquí no es nada más que hacer eso que hago yo, obtener la ecuación para la aceleración, para las tensiones y el resto de incógnitas que podamos tener. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un concepto. Y les voy a explicar lo primero. Ahora quiero que pongan mucha atención. Ya escribí una parte, pero creo que las ideas se van a ir un poco más allá de lo que voy a explicar. Muy bien. Ya nosotros vemos ya en pantalla, ¿sí?, que tenemos ya aquí nuestra figura, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes vayan al libro, no la van a encontrar con todas estas flechitas rojas que yo he dibujado acá. Entonces, cuando yo estoy dibujando las flechitas, ya le estoy indicando yo que es un diagrama de fuerzas, no así un diagrama de cuerpo libre, que eso es diferente. Aquí estoy diagramando cómo están actuando todas las fuerzas en este problema. Lo primero que tengo que observar yo es que ya me indican hacia dónde está el movimiento, ¿sí? Entonces, la masa M1 se va a mover, obviamente, con una aceleración a 1, ¿sí? Y va a jalar la cuerda hacia abajo, ¿verdad? Y se va a mover. Ok. El mismo movimiento que está teniendo M1, ¿sí?, lo está teniendo la polea 2, el mismo movimiento. Hay una sola tensión. ¿Qué está haciendo la masa 1 a la polea 2? Perdón. Le está haciendo una tensión y la está haciendo moverse de izquierda a derecha. En algún punto se va a llegar a juntar con la polea 1. No sabemos en cuánto tiempo ahorita, ¿verdad? Ni nos tengamos a pensar. Pero ese es el movimiento, ¿verdad? O sea que la aceleración, como se mueven al unísono por estar en la misma cuerda, la aceleración de la masa 1 es la aceleración de la polea número 2. Es la misma, porque se están moviendo juntitas al mismo tiempo. Ahora tengo yo otro análisis para la masa número 2, ¿sí? Que aquí la masa número 2, ¿sí?, hay una fuerza, ¿sí?, que está actuando sobre ella, ¿sí?, que es la tensión que ejerce el pedazo de cuerda que está amarrada a la pared, que es precisamente la parte de arriba de mi cuerda. Pero también está la misma tensión que está haciendo moverse esta masa también, como quien dice, la mueve el pedazo de cuerda que está aquí y la mueve el pedazo de cuerda que está aquí abajo, ¿sí? O sea que, como quien dice, hay dos veces una fuerza que está actuando sobre la masa 2 que le va a hacer moverse. Y obviamente, si yo tengo el doble de fuerza para mover esa masa, voy a tener el doble de desplazamiento. Y si tengo el doble de desplazamiento, en el mismo tiempo, a mi mente viene que voy a tener el doble de aceleración. Pero es por esta configuración. Entonces, primero, obviamente voy a hacer mis diagramas de cuerpo libre. Miren, diagrama de cuerpo libre de masa 2, diagrama de cuerpo libre de la polea 2. ¿Por qué? Porque aquí hay una transición entre una y otra cuerda. ¿Se acuerdan, verdad? Que dijimos que íbamos a hacer diagramas de cuerpo libre o en nudos, en los nudos o en las masas. En este caso no tengo nudo. En este caso tengo una polea que se está moviendo con la aceleración que se mueve la masa número 1. Y está haciendo, por el doble efecto que tenemos acá de la cuerda que está en U, ¿sí?, y hacer que esta masa se mueva el doble de movimiento en el mismo tiempo que se mueve M1.
Entonces, yo hago mi diagrama de cuerpo libre. Primero, ¿qué fuerza debo de poner siempre en un cuerpo que posee masa? El peso. Siempre. Ahí está. 2. ¿Tengo una superficie de contacto en la masa 2? Sí. Tengo fuerza normal. Ahí está. La normal número 2. La tercera es ver si entre la superficie de contacto y el bloque hay tensión. Y como se dice aquí, sobre una mesa horizontal sin fricción, esto quiere decir que entonces no hay fricción. Entonces no la pongo. Y luego veo si hay cuerda. Sí. ¿Hay cuerdas? Sí. ¿Cuántas? Una nada más. ¿Bien? Cuando yo agarro solo M2, aquí solo va a haber una cuerda, que va a ser la tensión 2, que está aquí. Ok, aquí está. Entonces tengo 3 de 4 fuerzas y tengo que la A2, la aceleración 2, está actuando sobre la masa número 2. Luego vengo, ¿sí? Y entonces tomo el elemento de transición entre las dos tensiones. ¿Cuál es? Pues la polea. Entonces voy a hacer una polea. El diagrama de cuerpo libre de una polea. Y aquí hay algo interesante que dice, se conecta a una segunda polea muy ligera. Cuando encontremos este tipo de descripciones en un problema, vamos a suponer que como es una polea muy ligera, carece de masa, o sea que la masa de esa polea va a ser 0. Por eso dice lo mismo con la otra masa, con la otra polea 1, y aparte dicen que las poleas no generan fricción, porque si generaran fricción, ahí tenemos otra fuerza que debemos de agregar en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, como dicen que por lo regular en las poleas despreciemos tanto la masa como la fricción, entonces no hay ni masa ni fricción. Como la polea no tiene peso porque es muy ligera, tampoco aquí no vamos a dibujar la masa. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que es muy ligera, que no tiene peso, no tiene masa. Entonces no hay W de la polea aquí, para este caso. Y tengo que aquí, ¿sí? Están actuando sobre esta polea 2, 3 fuerzas. Una que va hacia la derecha y 2 que van hacia la izquierda. Ok, ahí está. Y esa, como es la misma cuerda, ¿sí? Es la misma tensión actuando 2 veces. ¿Sí? Y aquí están dibujadas todas. Y luego, nuevamente, voy a tener la masa número 1. Que como no hay superficie de contacto, no hay fuerza normal. La primera fuerza que debo colocar es el peso W1 y obviamente tengo la tensión de la cuerda número 1. Como no hay superficie de contacto, no hay ni normal ni fricción. Ok. Como M1 ya me indicaron aquí, va a caer, el movimiento de M1 es hacia abajo. La polea 2 se va a mover hacia la derecha, tal como lo indico aquí. Y la masa 1, por ese mismo efecto, se va a mover también hacia la derecha. Entonces ya tengo definidos los movimientos para todas las ecuaciones. Cabe mencionar, jóvenes, que aquí el vector gravedad ya está considerado en cada uno de los diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? El signo de la gravedad me lo va a dar si está en favor o en contra del movimiento. Aquí la gravedad es 9.8 y el signo me lo da el movimiento. ¿Sí? En mis diagramas de cuerpo libre yo he considerado la gravedad, miren, yo no he cambiado la gravedad. ¿Sí? En M2, la acción de la gravedad está en W2. ¿Cómo es el vector? Vertical y hacia abajo. En el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1, ¿cómo está la fuerza que actúa con la gravedad? Vertical y hacia abajo. El vector yo no lo he cambiado. ¿Sí?
cosa que por si ya vieron algunos el Classroom, ¿verdad? Ya estoy calificando sus exámenes y ya les puse mis observaciones. ¿Y cuáles fueron las observaciones? Precisamente que unos tomaron la gravedad positiva para un problema y la gravedad negativa para otro problema. No se puede, jóvenes. No es así, no funciona así la gravedad. La gravedad siempre es vertical y hacia abajo y no le podemos cambiar signo a nuestro capricho. No se puede. Igual aquí. Aquí yo ya la estoy considerando vertical y hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre de la masa 2 y vertical hacia abajo en el diagrama de cuerpo libre de la masa número 1. ¿Quién me va a dar el signo de la gravedad para resolver el problema? Pues el movimiento. El movimiento me da el signo de la fuerza, ¿sí? De la fuerza, porque la gravedad yo ya la dibujé vertical y hacia abajo en W1 y W2. Yo no le estoy cambiando sentido a la gravedad. ¿Sí? Bueno, veamos pues. Entonces, para resolver el inciso A, ¿sí? Si observamos con detenimiento, vemos que la polea 2, como expliqué al inicio, posee el movimiento que posee M1. O sea que la polea 2 y M1 poseen la misma aceleración porque la jalan la misma cuerda. Y eso se los expliqué al inicio de la clase. Vemos ahora que P2, P sub 2 o la polea 2 está imprimiendo movimiento a M2, la polea. Y también la pared está haciendo lo mismo. Para este tipo de problemas, esto indica que la masa M2 se mueve el doble de espacio que se mueve la polea 2 en el mismo intervalo de tiempo. Entonces se deduce que posee el doble de la aceleración de la polea 2. Esto indica que la aceleración de 2 va a ser 2 veces la aceleración que tiene las otras cosas. Entonces yo aquí ya he definido mi inciso A y me dicen cuál es la relación, ¿sí?, de las aceleraciones. ¿Cuál es la relación entre dichas aceleraciones? Y esa aceleración es que la aceleración 2, que es con la que se mueve la masa 2, es 2 veces la aceleración con que se mueve la masa 1. ¿Por qué? Por efecto del movimiento de M1 con la polea y por efecto de que esta cuerda está sostenida desde la pared que está ejerciendo una segunda reacción para hacer avanzar doblemente a la masa M2. Y entonces yo ya tengo mi relación. Y como ya tengo mi relación, yo ya voy a pasar a resolver ya las tensiones y las masas. ¿Con qué lo voy a resolver? Con las sumatorias de fuerzas de cada uno de los diagramas de cuerpo libre que tengo para esta oportunidad. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Un tip, y se los dije cuando estábamos en otra clase. Cuando yo tenga un problema sin fricción, por lo regular no voy a resolver el eje Y de la masa que está tocando la superficie de contacto, porque de nada me sirve hallarla porque solo me sirve para cuando hay fricción. Entonces, como está relacionada con la normal, la necesito, pero cuando no hay fricción, pues no necesito hallar la normal, a no ser, obviamente, que el problema me indique halle las fuerzas normales en cada una de las masas. Entonces, ahí obviamente el problema me está indicando que la tengo que hallar, me sirva o no me sirva para resolver el problema. Entonces, en este caso, yo no la resuelvo porque aparte de ser tiempo perdido, no la necesito porque no hay fricción. Entonces, solamente voy a resolver haciendo las tensiones, ¿verdad? Entonces, ya tengo que la aceleración 2 es igual a 2 veces la aceleración 1 y si despejo, tengo que la aceleración 2 a la mitad va a ser igual a la aceleración número 1. Y del diagrama de cuerpo libre, que lo voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea aquí, y del diagrama de cuerpo libre de la masa número 2, ¿sí?, voy a obtener mi primera ecuación. Y siempre voy a decir, por la segunda ley de Newton, que
la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración. En este caso, como estoy haciendo el análisis de la masa 2 con su aceleración 2, entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa 2 por la aceleración 2. ¿Cuántas fuerzas tengo actuando en el eje X para la masa 2? Solamente tengo una. ¿Cuál es? La tensión 2. Y voy a decir que la tensión 2 es positiva o negativa. Pues en este caso es positiva porque va hacia la derecha y el movimiento de esa masa va hacia la derecha. Entonces es positiva la fuerza. Entonces digo que tensión 2 es igual a masa 2 por aceleración 2. Y ahí tengo mi ecuación número 1. Luego voy a hacer mi diagrama o voy a hacer mi sumatoria de fuerzas para la polea 2. En la polea 2 solo existen fuerzas en el eje X. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas siempre, ¿verdad?, va a ser igual a masa por aceleración, y como estoy hablando de la polea 2, tengo que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa de la polea 2 multiplicada por la aceleración número 1. ¿Por qué? Porque dijimos que se mueve de la misma forma, en el mismo tiempo y el mismo espacio que la masa número 1. Entonces aquí va a actuar la aceleración 1. Entonces yo tengo que todo lo que va hacia la derecha es positivo y todo lo que va hacia la izquierda es negativo. Aquí tengo la tensión 2 y la tensión 2. Como es la misma cuerda, es la misma tensión, y tensión 2 más tensión 2 es 2 veces la tensión 2. Entonces yo ya tengo aquí la fórmula donde dice 2 veces la tensión 2, que es negativa. ¿Por qué? Porque va en contra del movimiento, más la tensión 1, que va en favor del movimiento, es igual a la masa de la polea 2 por la aceleración 1. Cuando hablamos en el problema, decía que la polea 2 era, ¿qué? Pues volvamos al problema, dice, la polea 2 es muy ligera. Entonces quiere decir que la polea 2 no tiene masa, o que tiene masa 0. Y como tiene masa 0, entonces este segundo término nos dice que si la masa es 0, la masa por la aceleración es 0. Entonces me queda ya ordenando mi fórmula. Voy a poner primero el positivo. Decimos que la tensión 1 menos 2 veces la tensión 2 es igual a 0. Y obviamente despejo. Entonces, como la 2 veces tensión 2 está negativo, lo paso al siguiente lado, ¿vale? Entonces, tensión 1 va a ser igual a 2 veces la tensión número 2. Y luego voy a hacer lo mismo para la masa número 1. La masa número 1 se mueve en el eje Y, pero hacia abajo. Entonces, todas las fuerzas que van hacia abajo van a ser positivas, por definición de las leyes de Newton, que todas las fuerzas que van hacia abajo son positivas y todas las que van hacia arriba son negativas. Mejor dicho, que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra del movimiento son negativas. Pero aquí yo no le estoy cambiando, ¿sí?, de forma o de su dirección al vector gravedad. El vector gravedad aquí va vertical y hacia abajo, y ahí está. Se vuelve positivo por esa consideración de las leyes de Newton, que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las fuerzas que van en contra son negativas. En este caso, la fuerza de acción que ejerce la gravedad va hacia abajo, y como hacia abajo va el movimiento, se vuelve positiva. Entonces, volvemos a decir que la sumatoria de fuerzas, ¿ahora qué? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Entonces aquí tengo la masa 1 y la aceleración 1. Entonces tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 1 por aceleración 1. ¿Cuántas fuerzas tengo en el eje Y? 2. ¿Cuáles son? W1, que como va en favor del movimiento es positiva, y la tensión 1, que como va en contra del movimiento es negativa.
Como vemos, las ecuaciones originales, ¿sí? Vean las ecuaciones originales, aquí la ecuación original es la que dice 1, aquí la ecuación original es donde está el menos 2, y aquí la ecuación original es donde está W1 primero. Veamos si se cumple la tercera ley de Newton. En el primer elemento, la tensión 2 es positiva. En el segundo elemento, está en la misma dirección, con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Pero como hay dos veces ejerciendo esa fuerza, se ha vuelto el doble. ¿Sí? Entonces es negativa, correcto. ¿No? Aquí la tensión 2 es positiva, acá es negativa. Aquí tengo que la tensión 1 es positiva. Entonces, como está actuando entre la polea 2 y el M1, la tercera ley de Newton dice que la polea 2 va a ejercer una fuerza sobre la masa 1 con una magnitud y una dirección, que es T1, entonces la masa 2 va a devolver la misma masa, perdón, la misma fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, miren, la tensión 1 aquí es positiva y la tensión 1 aquí es negativa. Se cumple la tercera ley de Newton. Solo con el hecho de aplicar el teorema de que todas las fuerzas que van en favor del movimiento son positivas y todas las que van en contra son negativas. Ahí está la tercera ley de Newton definida en las ecuaciones originales. Luego, obviamente, por cuestiones de que tenemos que encontrar las variables, despejamos y las hacemos a nuestro gusto, ¿verdad? Tal como indice la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Entonces, yo voy a usar estas relaciones para hallar mis variables, ¿verdad? Entonces, como ya vimos los diagramas de cuerpo libre, ya voy a pasar directamente a las ecuaciones que ya tenemos acá, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale T1? T1 vale M1G menos M1A. ¿Cuánto vale la tensión 2? Vale M2 por A2. Y voy a sustituir la ecuación 1 y la ecuación 3 dentro de la ecuación número 2. Entonces, T1, ¿cuánto vale? M1G menos M1A. Aquí está. ¿Cuánto vale T2? T2 vale M2 por A2. Aquí está. Y el 2 es la constante. Obviamente aquí vuelvo a tener dos variables que no conozco. Tengo A1 y tengo A2. Entonces yo voy a sustituir A2, ¿verdad? Y la voy a dejar en función de A1. ¿Cómo la hallo? Con la relación de aceleraciones que obtuve de mi inciso A. Que A2 equivale a 2 veces A1. Y lo sustituyo aquí ya en mi segunda línea. Y hago mi álgebra y mi aritmética, ¿verdad? Dice que M1G menos M1A es igual a 2 multiplicado por este 2, nos va a dar 4, y M2 multiplicado por A1. Aquí está la relación. Entonces, como me piden una expresión para la aceleración 1, yo voy a despejar la aceleración 1. Pero como tengo aceleración 1 del lado izquierdo y del lado derecho de la ecuación, las voy a poner en el mismo lado. Entonces voy a pasar esta que está negativa, es M1 por A1 negativa, la voy a pasar al otro lado como positiva. Y ya tengo que 4M2 por A1 más M1 por A1 me quedó de este lado y solo me quedó M1 por la gravedad de este lado. Entonces yo saco aquí el factor común que yo necesito, que es la A1, entonces me quedó factor común de 4M2 por M1. Y como ya aquí ya puedo despejar, entonces este 4M2 más M1 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y miren, ya tengo el problema, mi expresión tal como lo indica el problema. Que debo de dejar las aceleraciones y las tensiones en función de M1, M2 y G. M1, M2, M1 y G. Aquí lo dice el problema. En términos de M1, M2 y de G. Obviamente, para mí me fue más fácil hallar primero las aceleraciones que las tensiones, ¿no? Pero ustedes también pueden hallar las tensiones de primero, eso no es ningún problema, ¿no? Entonces, miren, ya tengo esta relación. ¿Cómo saco A2? Pues vuelvo a copiar esta misma ecuación y ahora voy a sustituir el valor de A1 con lo que me dice aquí arriba. Entonces yo ya sustituí A1
¿Cuánto vale A1? Vale A2 partido 2. Y esta misma ecuación que yo tengo aquí arriba, la voy a usar para encontrar, pues, A2, men. Aquí está. Entonces, ¿cuánto vale A1? Vale A2 partido 2. Y yo ya vengo y hago mi álgebra, ¿no? Entonces, este está positivo, voy a pasar al otro lado. Como está negativo, pasa al otro lado como positivo. Entonces, tengo 2 por M2 A2 más 1 medio de M1 por A2. Lo que yo necesito es A2, entonces la saco del factor común. Y tengo 2M2 más M1 medios. Y vuelvo a tener ya la expresión y ya solo tengo A2 y despejo para A2. Y ya tengo M1 por G y en el denominador ya me va a quedar esta expresión que es 2 por M2 más M1 medios. Y ya tengo las dos expresiones de A1 y de A2 en función de M1, M2 y G. Entonces quiero preguntar si hasta el momento hay alguna duda o algún comentario sobre el problema antes de ver cómo hacemos esta misma solución para las tensiones. Miren, no hemos usado ningún dato numérico. Y si dan las expresiones, sí, sí dan con lo que tenemos ahí. ¿Alguna duda, algún comentario? No, bueno, vamos a continuar entonces. Ahora, la misma historia, ¿verdad? Tenemos las mismas tres relaciones. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora yo voy a despejar, ¿sí? Yo voy a despejar la aceleración. ¿De dónde voy a despejar de la aceleración? De mis ecuaciones originales. Aquí están, ¿bien? De la ecuación 1, yo voy a despejar aceleración 2. Me va a quedar la tensión 2 dividido M2. Aquí está. Y voy a hacer lo mismo para la aceleración 1. ¿Sí? Entonces, para la aceleración 1, yo la paso para acá, me va a quedar positiva. Y M1 menos T1 va a ser igual a M1A. Y ya el M1A, el M1 lo voy a pasar a dividir después de haber hecho. Entonces ya tengo M1G menos T1 partido M1. Va a ser igual a A. Tengo esta otra expresión, que A2 es igual a 2 veces A1, y también tengo la otra expresión que tengo arriba, que es la ecuación 2, que T1 es igual a 2 veces T2, y si paso este 2 para acá, tengo que T1 medios es igual a T2. Es de ir jugando con las ecuaciones. Entonces, pues, vuelvo a hacer lo mismo. Miren. ¿Cuánto vale A2? A2, pues vale T2 partido M2. Va a ser igual a 2. ¿Cuánto vale A1? A1 vale M1G menos T1 dividido M1. Aquí está. Pero tengo otra vez que tengo las dos variables. Tengo que T2 y tengo T1 aquí. Entonces la debo dejar en solo una expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale? Perdón, ¿verdad? Aquí lo que hice yo antes fue quitar los denominadores, ¿verdad? Este M1 pasó a multiplicar a T2 y este M2 pasó a multiplicar a esta expresión que es 2M1G por 2T1. Aquí está. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya hice la sustitución. ¿Sí? ¿Cuánto vale T1? T1 ya tengo de mi ecuación aquí arriba, que T1 vale 2 veces T2. Y la voy a sustituir. Entonces tengo que T1 equivale a 2 veces T2. Y vamos a hacer el álgebra y la aritmética ahí antes de. Entonces tengo que 2 por 2 es 4, y ya multiplicado por todo esto ya me queda 2 M1 por M2 por G menos 2 por 2, 4, M2 por T2. Va a ser igual a M1 por T2. Entonces, este factor que está negativo, yo lo voy a pasar aquí como positivo.
y me ha quedado que M1 por T2 más 4 veces M2 por T2 va a ser igual a 2 veces M1 por M2 por la gravedad. Y obviamente voy a sacar factor común la T, ¿sí? Y me va a quedar ya esta expresión. Despejo para T2 y ya tengo la expresión de T2 en función de M1, M2 y G, ¿sí? 2 veces M1 por M2 por la gravedad, dividido M1 más 4 veces la masa número 2. Y otra vez vuelvo a tomar esta misma expresión, solo que ahora la que voy a sustituir va a ser T2. ¿Y cuánto vale T2? Pues T2 vale T1 medios, ¿no? Que es lo que yo he sustituido aquí en la segunda sustitución ya con azul. Miren, volví a tomar la misma ecuación que tengo aquí arriba. Miren, T2M2, T2M2, 2M1G, 2M1G, menos 2T1, menos 2T1. Todo eso dividido M1. M1. ¿Qué sustituí? Lo que tengo aquí arriba, ¿verdad? ¿Cuánto vale T2? Yo despejo T2 aquí y vale T1 medios. Y eso es lo que voy a sustituir en esta expresión que tengo aquí. ¿Cuánto vale T2? T1 medios, ¿verdad? Por la ley del sándwich, ya tenemos que T1 es 2 por M2. Va a ser igual a 2 por M1G menos 2 por T1. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Elimino mis denominadores, paso este a multiplicar y paso este a multiplicar. Aquí está. Entonces, M1 por T1 y 2M2 me ha quedado multiplicando a toda esta expresión. Entonces multiplico esta por cada uno de los factores que están dentro del paréntesis. Entonces 2 por 2, 4, M2 por M1G, M1, M2G, y M2 por T1, M2 por T1. Y 2 por 2, 4. Y nuevamente paso el término que está negativo hacia donde lo pueda obtener positivo. Entonces, M1T1 más 4M2 por T1 va a ser igual a 4M1, M2 por G. Saco factor común, ahora necesito la T1, ¿sí? Y T1 multiplicado a M1 más 4M2 va a ser igual a 4M1, M2 por G. Y ya hago el despeje y ya me queda la expresión de T1 en función de quién, como lo pide el problema, de M1, M2 y G. Aquí está ya. Entonces, este es un problema de concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna variable numérica. ¿Sí? Y también vamos a ver una variable numérica y también vamos a ver el día de mañana, espero yo, un problema que me inventé y que resolví anoche y está excelente, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver y como ya me inventé ese problema, pues creo que así va a venir el tercer parcial, ¿verdad? Entonces ya vi que sí me funcionó, entonces estamos muy bien ahí, ¿no? Entonces aquí tenemos básicamente ya la resolución de este problema. Entonces quisiera por favor ahí el chat para que me indiquen si tienen algún problema o si tienen alguna duda con este problema, ¿verdad? Que de una vez yo traía otro preparado para el día de hoy, pero por razón de tiempo no nos va a dar tiempo a explicar. Ahora ya trae ya trae 3 objetos y ya trae pues la forma de la fricción y yo le he agregado pues un inciso C para que vean cómo funcionan las fórmulas que hemos visto en el movimiento en X con aceleración constante si nos piden pues hallar distancias o tiempos, ¿verdad? Eso lo podemos hacer también. ¿Alguna duda o algún comentario acerca de este problema?
Y como les he repetido siempre, por favor, jóvenes, a la hora de estarse examinando, por favor, dejen todos sus supuestos y todos los procedimientos en su examen. ¿Por qué? Porque yo no soy adivino para saber qué pasa por cada una de sus cabezas, ¿verdad? Y si no me lo dicen y si no me lo ponen, yo puedo asumir cosas que ustedes no asumieron. Entonces ahí hay un problema de comunicación, ¿verdad? Entonces, por eso siempre las instrucciones de mis exámenes dicen que debe de dejar constancia de todo lo que piensen y todo lo que vayan a escribir, de todo. Porque así sé yo de dónde sacan las cosas, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, miren, ahí está la resolución pues detallada. Yo no me he saltado ni un solo paso. Todos los despejes de las fórmulas están ahí paso por paso. Todas las consideraciones están paso por paso. Todas las explicaciones por qué se considera cada una está escrita con detalle. Entonces, obviamente, lo deben de escribir todos de esta forma para yo entender qué me quieren dar a decir en sus problemas, ¿verdad? No hay dudas ni comentarios, pues entonces terminamos la clase del día de hoy, ¿verdad?